Bueno, con este vídeo comenzamos el tema 3 sobre componentes de entrada-salida. En este tema, bueno, vamos a ver aquellas unidades, dispositivos que se consideran que están dentro del bloque de entrada-salida. Ya hemos hablado de los otros componentes fundamentales, donde la CPU, la memoria, la placa base, y también hemos incluido la tarjeta gráfica, aunque la tarjeta gráfica es un elemento de salida, no obstante, bueno, lo hemos incluido en el primer tema, pues también es un componente fundamental. Y ahora vamos a iniciar el tema 3 y, bueno, el tema 3 hablaremos también de otro componente fundamental, como es el disco duro. No obstante, lo incluimos como unidad de entrada-salida, aunque, ya digo, es de gran importancia y prácticamente está en todos los equipos informáticos. Bien, la conectividad de los dispositivos de entrada y salida. En primer lugar, tenemos que hablar de esta conectividad. Sin embargo, bueno, vamos a hacer vamos a hablar también de los tipos de unidades de entrada y salida que hay. En definitiva, las unidades de entrada y salida sirven para acceder a la información o entregar información desde nuestro sistema, ya sea para interaccionar, por ejemplo, con el usuario, mostrando por pantallas, monitores, etcétera, o por impresoras, o por acceder a información que suministra el usuario mediante, por ejemplo, teclados, ratón, o dispositivos de captura como escáneres y otros. Es decir, en definitiva es la interacción, las unidades de entrada-salida lo que nos van a permitir es interaccionar nuestro sistema con el entorno, con otros sistemas, con usuarios. En definitiva, damos salida hacia el exterior y entrada, por supuesto, de nuestro sistema. Entonces, como unidades de entrada, aquí os pongo algunas. Las unidades de entrada quieren datos desde el exterior para ser accedido por la CPU. Y bueno, el teclado, ratón, escáner, webcam. Y como unidades de salida, pues son las que, procesada la información por la CPU, se usan para enviar al exterior. Por ejemplo, monitores, impresora, plotter. Plotter es, digamos, una impresora en gran formato, en formatos A0, A1, A2. Mientras las impresoras las conocemos más que nada para A4, A3, nos consideramos más que impresoras a lo mejor industriales, pero el más típico va a ser esto, ¿no? Los proyectores son, bueno, pues proyectar sobre pantallas mediante luz. Y unidades de entrada y salida son aquellas que van a tener las dos posibilidades, tanto adquirir información como entregarla al exterior. Por ejemplo, lo típico son las unidades de almacenamiento, los discos, que ya veremos los tipos, y luego los lectores y grabadores de DVD, CD, Blu-ray, las tarjetas de red, tarjetas Wi-Fi, también son unidades de entrada-salida, puesto que entra información, pero a su vez sale. Y bueno, también tener en cuenta que, que todos esos dispositivos pueden estar internamente conectados a la placa base. ¿Internamente a qué? A la caja. Nosotros metemos el ordenador dentro de la placa base, CPU y memoria, dentro de una caja, que ya veremos en el ensamblado, los tipos de caja y demás. Y bueno, también pueden estar exteriormente a esa caja que ubicamos la placa. Exteriormente hablaremos, bueno, pues de periféricos, ¿no? Por ejemplo, ratón, teclado, monitor, impresora son típicos los periféricos, mientras que las unidades de almacenamiento interna, los discos internos, las tarjetas que van a las PCI Express, tarjetas de expansión, van al interior de la caja y bueno, pues se conectan directamente a la placa base. Aquí tenéis ejemplos, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Ahí tenéis imágenes mixtos de entrada y salida. Bueno, ¿cómo se conectan los dispositivos de entrada-salida? La conectividad se va a realizar a través de unos elementos intermedios que son los buses. Los buses son los que permiten a la CPU acceder a esos dispositivos externos o dispositivos de entrada-salida o internos a la placa, que están conectados en la placa. Y los buses, pues bueno, van a ser tanto pistas en la placa base como cables u otros elementos, bueno, pues cuya finalidad sea pues conectar CPU con las unidades de entrada-salida. Los buses van a disponer de puntos de conexión, puertos, interfaces, ranuras, conectores, que ya sea pues directamente o mediante un cableado prolongador, ¿no?
Esto pues vamos a ir viendo. Respecto a los buses, hay que distinguir buses que llamamos internos, por ejemplo, que son los que se conectan la CPU y la memoria, esto no con los dispositivos que dan acceso a las unidades de entrada-salida. Es decir, tenemos por un lado buses de CPU y memoria, CPU y chipset. Aunque el chipset puede ser un controlador de entrada-salida, vamos a considerar que estos son buses que no son de entrada-salida, digamos, el de CPU y memoria y el CPU y chipset, y a veces CPU y conectores de pantalla son directos, ¿no? Entonces a este tipo de buses los llamamos buses que no son de entrada-salida, digamos, buses internos en la placa para conectividad directa de la CPU, en definitiva, ¿no? Son buses internos a la placa que no son de entrada-salida. Y luego hay otros buses que vamos a considerar de entradas-salidas, como son el PCI Express, para tarjetas de expansión de propósito general, de cualquier cosa, pero también veremos que valen para dispositivos de almacenamiento, y etc. Y también, bueno, se utilizan, ya veremos, para conectores M2, etc. Bueno, y serial ATA, exclusivamente SATA, para dispositivos de almacenamiento. Y otro bus que vamos a ver es el USB, el Universal Serial Bus, para periféricos. Bien, el PCI Express, Peripheral Component Interconnect Express, es un bus que, bueno, contiene un controlador. El primer tema hablamos de que las unidades de entrada-salida tienen, aparte del bus de la CPU, pues luego hay una interfaz que es un punto donde accedemos a la unidad, pero a su vez tienen unos controladores que gestionan la conexión, las señales de CPU con el dispositivo. Esto a veces no es que haya solo un controlador, en el caso, bueno, hay un controlador para PCI Express y luego habrá un controlador, pues a lo mejor para la propia tarjeta de expansión o el dispositivo que se conecte al PCI Express, es decir, hay una cadena de controladores ahí. En definitiva, en función de cada cosa, en el caso este es el protocolo o la conectividad a través de PCI Express, pues tiene su controlador, un bus serie. PCI Express es un bus con transferencia serie, aunque va a haber carriles que se denominan o líneas de conexión en dos sentidos, y va a haber varios carriles. Entonces, aunque es un bus serie, cada carril transmite en serie, lo que se hacen es multiplicar carriles, añadir carriles. A más carriles, más ancho de banda. Luego es un mix, en cierto modo, entre serie y paralelo, aunque puede funcionar con solo un carril, con bus, digamos, con transferencia serie, ¿no? Y varias ranuras que se conectan al controlador punto a punto, es decir, el controlador, ¿dónde va a estar? En el chipset normalmente, aquí tenéis un ejemplo, y luego van a salir varias conexiones punto a punto con los slots. Estos slots que hay aquí solo dibujo una, pero imaginaos sería una conexión sobre este, otra sobre este, otra sobre este y otra sobre este. El controlador las gestiona dentro del chipset. Y bueno, el bus que conecta la CPU con el chipset, pues ya sea DMI o QPI o Hypertransport, NAMD o bueno, los distintos tipos de buses que conectan CPU y chipset. En este caso no hablamos de ello, nos centramos en el que conecta, chipset con los slots de expansión. Entonces, en este caso el chipset se conecta con PCI Express. A veces puede suceder que la CPU también conecte con PCI Express, entonces la CPU tiene su propio controlador PCI Express. Esto es para controlar sobre todo una ranura de expansión de 16X donde puede ir una tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas, como ya vimos, suelen ir en ranuras de expansión 16X PCI Express conectadas, suelen ir en esas, y bueno, cuando la CPU, que tiene, ya sabéis, una GPU interna, necesita, pues podría gestionar también una conexión directa a gráficos mediante este PCI Express por 16, con lo cual, ¿para qué pasar por el chipset? Y la propia CPU podría mandar a gráficos. Y bueno, se compone de líneas o carriles, como decía antes, de 1X, 4X, 8X y 16X. Según la versión, se puede obtener más o menos velocidad a través de estos carriles.
Actualmente se encuentra en la versión 4 del PCI Express, que alcanza velocidades de transmisión de hasta 32 GB por segundo, 2 GB por cada carril. Es aproximadamente, es un poquito menos, pero bueno, aproximadamente. Se ha ido doblando normalmente con cada versión, es decir, la versión 3 tendríamos en torno a un poquito menos de 1 GB, la versión 2 medio gigabyte y la versión 1 eran 256 megabytes. Entonces, bueno, pues ha ido mejorando. Actualmente hay versiones, está la versión 4, encontráis también, podéis encontrar la versión 3, compatibilidad PCI Express. Suele ser compatible PCI 2, digamos, y 1 suelen ser compatibles, es decir, los conectores son idénticos. Y además, pues un conector por 4, por ejemplo, una tarjeta por 4 puede ir por 16. Lo que pasa es que, claro, solo coge 4 carriles en vez de los 16. Y a lo mejor pues, puede ser que se desaproveche, aunque hay placas que a lo mejor solo tienen un port 16. Entonces, si tienes una tarjeta por 4, pues no te queda más remedio que utilizar ese 16 port para esa tarjeta, si es lo que quieres. Muy bien, pues ya digo, este sería el bus PCI Express. Luego el bus SATA sería el Advanced Technology Attachment o Serial ATA. También es un bus serie. También tiene varios puertos que se conectan igualmente punto a punto. El chip se suele integrar también en el hardware controlado, igual que lo que estábamos hablando antes, pero van a otros conectores que veis aquí, otras ranuras de conexión. Y bueno, también puede ser que se conecten a puertos PCI Express 4X, tarjetas de expansión. Es decir, más que el controlador SATA puede ir a PCI Express, lo que pasa que el protocolo que se utiliza ya no suele ser el protocolo adecuado para aprovechar toda la velocidad del PCI Express 4X, entonces a menudo el rendimiento puede ser inferior, pero sí que puede ser que el controlador SATA, como dice aquí, vaya también a ranuras PCI Express 4X, no es tan común, pero puede ser. Y bueno, pues actualmente se encuentra en la versión 3, que alcanza velocidades de transmisión de hasta 6 gigabits por segundo. Ya digo, esto también es importante, si el controlador llega a 6 gigabits, aunque vaya a 4X, PCI Express, pues realmente la velocidad le va a limitar. ¿Qué solemos conectar en SATA? Es muy importante que tengáis claro esto. En SATA principalmente vamos a tener dispositivos de almacenamiento mecánicos, ¿de acuerdo? Mecánicos. También hay discos SSD que van a SATA, como veremos posteriormente, pero bueno, van poco a poco, digamos, reduciéndose. Para USB, bueno, pues comentaros que ese es el más utilizado para la conexión de dispositivos externos, periféricos, fuera de la caja o carcasa, que hay gran cantidad de tipos de conectores de cableado, prolongadores, desde la caja hasta el dispositivo, distintos formatos para impresora, para móviles, conoceréis, para cualquier tipo de dispositivos de almacenamiento externos con USB 3.0, que también hay muchos discos que se venden a través de USB 3.0, tanto SSD como mecánicos o magnéticos. Ya digo, muchas distintas versiones, formatos y velocidades. Aquí encontraréis de la versión 2 todavía hay bastante en el mercado, velocidades máximas 480 megabits por segundo, la versión 3 pues a 5, 3.1 a 10 gigas y 3.2 20 gigas. Es decir, aquí hay una evolución mejorando cada vez más la velocidad, mientras que SATA, por ejemplo, se ha estancado, puesto que la finalidad de SATA coincide mucho con la de PCI Express por 16, con lo cual por 16, no por 4, entonces se suele utilizar finalmente el PCI Express por 4 y con otro protocolo en vez de controlador SATA, controlador PCI Express, bueno, con otras características. Bien, pues este sería el primer vídeo respecto a conectividad y buses, introducción a dispositivos de entrada.